Hola, nuevamente les doy la más cordial bienvenida a quienes nuevamente tengan a bien el ingresar a este videomensaje. Un videomensaje nuevamente sustentado en la palabra de Dios que he puesto en manos del Señor suplicando su guía y su dirección para que Él me conceda que sea un medio nuevamente de fortalecer la fe y la esperanza en Cristo Jesús a través de la luz bendita de su palabra, la palabra de Dios. Bien, dicho esto, hoy quiero compartirles algo que tiene que ver con la vida eterna, con asegurar nuestro destino eterno. Y he titulado este mensaje Respuestas cruciales a 3 preguntas igualmente cruciales para la vida eterna. En términos espirituales, sin temor a equivocarme, y con respecto a la fe, la esperanza y la obediencia a Dios, no existe algo de mayor relevancia y por tanto de mayor trascendencia que el hecho de asegurar nuestro destino eterno, el destino eterno de nuestras almas al lado de Dios, conforme a sus planes y propósitos para sus escogidos en Cristo Jesús. Por tanto, esto nos lleva a considerar que todo éxito, todo logro, todo triunfo del hombre, obtenidos bajo los principios y antivalores de este mundo, en su gran mayoría dotado de principios y antivalores este mundo, si no se supeditan dichos éxitos, logros y triunfos a la voluntad y a la justicia divinas, resultarán finalmente dichos triunfos, dichos logros y éxitos, algo frívolo, algo superficial, efímero y vano. La palabra de Dios al respecto nos previene diciéndonos lo siguiente. Esto se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 26, donde el mismo Señor Jesucristo nos previene diciéndonos lo siguiente. Porque, dice Él, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y también hablándonos y previniéndonos acerca de lo efímero, frívolo y superficial de este mundo, nos advierte lo siguiente también. Eso se encuentra en primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, donde nos dice así la palabra de Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy deseo compartir con ustedes respuestas a 3 interrogantes que hace el Señor acerca de quién es Él, lo que representa y cuál fue su propósito de venir a esta tierra enviado por el Padre Celestial. Una primera pregunta que es hecha a sus discípulos y apóstoles, a su círculo más íntimo, y tiene que ver con una pregunta que les hace respecto a qué piensan de Él los hombres. Y dice la palabra de Dios lo siguiente a este respecto, lo cual se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 y 14. La primera pregunta que deseo compartir con ustedes es la pregunta que hace el Señor a sus discípulos de esta manera. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esto es relevante y trascendente porque hemos de saber que muchos han oído hablar de Dios, pero muy pocos en el mundo le han conocido. Y aquellos que le han conocido para obedecerle y servirle y glorificarle.
Y Dios sabe quiénes son aquellos que le conocen y por tanto le obedecen, le sirven y le glorifican. Y dice la palabra de Dios que esos son los que le aman y son amados por el Padre Celestial. Y Cristo mismo les amará y se manifestará a ellos, en ellos y a través de ellos. Bien, esta pregunta que les hace a sus discípulos, la contestaron los discípulos de esta manera, hablando precisamente acerca de lo que hablan los hombres acerca de Jesucristo. Y le dicen al Señor: Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. En esta respuesta que dan los discípulos a pregunta expresa del Señor y comentando lo que a su vez los hombres hablan de él, es una respuesta que demuestra falta de convicción. Es una respuesta especulativa, no de los discípulos, sino de lo que piensan los hombres a su alrededor, de donde ellos obtuvieron estos datos. Es por tanto una respuesta, como lo comento, especulativa, no verídica, es decir, no fundamentada en la verdad. Es una respuesta titubeante, sin certidumbre ni convicción de cuál es el propósito del Señor Jesucristo, a qué vino, y de lo cual las mismas escrituras hasta ese tiempo, la ley y los profetas daban testimonio de quién era Él, el Mesías, el Redentor del mundo, el Salvador del mundo. Por tanto, esto denota que quienes hablan de esta manera, de manera titubeante y sin fe y sin convicción, o bien no son hijos de Dios, o están alejados del conocimiento de la Sagrada Escritura y por tanto de la verdad de Dios acerca de Jesucristo, el Salvador del mundo, el único que nos puede llevar a la salvación y a la vida eterna. Si reconocemos, número uno, nuestro pecado, confiamos en Él para ser perdonados, al venir al Padre arrepentidos, y una vez arrepentidos suplicamos el perdón y lo obtenemos de parte del Padre Celestial por los méritos que su Hijo amado Jesucristo hizo mediante su vida, su muerte en la cruz del Calvario, en la cual derramó su sangre preciosa para dicho perdón de los pecados, y que no quedó ahí, sino como lo había advertido, resucitó al tercer día de entre los muertos. Y esa es la esperanza que tenemos en aquellos que en esto confiemos y pongamos en Cristo Jesús nuestra esperanza para ello. Segunda pregunta del Señor. Ya se vuelve ya más específico en esta segunda pregunta y cuestiona de manera directa a su círculo más íntimo y les pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Para esto, Simón Pedro, tomando la batuta y hablando a nombre del grupo, responde al Señor Jesucristo lo siguiente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto lo encontramos en los versículos 15 y 16 de Mateo capítulo 16. Esta respuesta la lanza el Señor a sus escogidos, siendo Él el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías prometido para el perdón, la redención y la salvación de todo creyente en Él que se ha arrepentido de sus pecados. El Señor hace esta pregunta dirigiéndose a su círculo más cercano e íntimo, que son sus apóstoles y sus discípulos, quienes le conocen desde hace ya tiempo, porque han pasado tiempo en intimidad con Él, han oído su palabra, sus consejos y han visto su testimonio sobrenatural de los milagros y poderes que Él tenía. Y por tanto, Pedro, en representación del grupo, responde a la pregunta de ¿y vosotros quién pensáis, quién dicen que soy yo? Le contesta Simón Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo cual el Señor le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tercera y última pregunta que deseo compartir con ustedes, y la tomo del pasaje aquel donde se revela la resurrección de un hombre llamado Lázaro.
Lázaro fue resucitado de entre los muertos y él tenía 2 hermanas, Marta y María. Estas hermanas, cuando vieron que su hermano se agravaba en su salud, mandaron decir al Señor que les visitase. Pero sabemos que el Señor, porque sabía que esta muerte, como Él lo advierte, no sería para mal, sino para que Él, el Señor Jesucristo mismo, fuera glorificado por parte del Padre Celestial y también el Padre mismo al mostrar su poder para resucitar a Lázaro de entre los muertos. Y este relato comienza diciendo, y lo extracto, solamente tomo un extracto de ese pasaje que la palabra de Dios nos habla en Juan capítulo 11, versículos del 17 al 27. Tomo extractos nada más de este pasaje, donde dice la palabra de Dios. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le contesta a esta aseveración de Marta lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dice a Marta. Y ese enfático ¿crees esto?, nos lo hace a ti y a mí. Bienaventurados aquellos que hemos creído que esto es el Señor, la resurrección y la vida eterna, el Mesías esperado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el enviado del Padre para dicho fin. Bienaventurados aquellos que conocemos este propósito. Y la respuesta de Marta en este sentido es, y espero que todos contestáramos con la fe y la confianza en el Señor que Marta le contesta al Señor Jesucristo, entre otros que le han contestado así. Le dijo Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Juan capítulo 11, versículos del 17 al 27. Podemos concluir, estimados que tienen a bien el ingresar a este videomensaje, podemos concluir en la misma palabra de Dios lo siguiente para que lo tomemos muy en cuenta con respecto a nuestro destino eterno y decidamos poner toda nuestra fe, toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18, lo siguiente, al 19, perdón. Capítulo 3 de Juan, del Evangelio según San Juan, versículos del 16 al 19, dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad y viene a la luz, lo hace para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta aquí mi mensaje. Deseo que Dios los bendiga y socorra grandemente mediante su fe y su esperanza puestas en Cristo para salvación y vida eterna de sus almas. Hasta luego. Hasta la próxima.